Arqueólogo descubrió el secreto enterrado de los mayas. ¿Alguna vez has sentido que el mundo que conoces es solo la punta del iceberg? Prepárate para sumergirte en un misterio que desafiará todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. En las profundidades de la selva maya, un descubrimiento arqueológico está a punto de cambiar el curso de la historia. El doctor Roberto Alcocer, un arqueólogo escéptico, se encuentra de repente en el centro de una conspiración cósmica que se remonta a miles de años. Enigmas ancestrales, tecnología alienígena y una cuenta regresiva para la revelación de un secreto que podría elevar a la humanidad o destruirla. ¿Estás listo para cuestionar tu realidad? Acompáñanos en un viaje que te llevará desde las pirámides mayas hasta los confines del universo, desvelando un misterio tan antiguo como las estrellas mismas. La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. ¿Te atreves a conocerla? El sol azteca castigaba sin piedad la polvorienta calle de Coyoacán cuando el doctor Roberto Alcocer recibió la llamada que cambiaría su vida. El arqueólogo, conocido en los círculos académicos por su escepticismo feroz, se encontraba disfrutando de un café de olla en la terraza de su casa colonial, rodeado por el aroma de los jacarandás en flor. «Bueno», contestó, limpiándose una gota de sudor de la frente. La voz al otro lado de la línea era grave, casi sepulcral. «Doctor Alcocer, le habla el profesor Ramírez de la UNAM. Necesitamos su experiencia en Tulum, inmediatamente». Roberto frunció el ceño. «Profesor, con todo respeto, estoy de sabático. Además, Tulum es territorio trillado. ¿Qué podría ser tan urgente?». Un silencio incómodo precedió la respuesta. «Hemos detectado anomalías, lecturas electromagnéticas que desafían toda explicación científica». El escepticismo de Roberto se encendió como un cohete en la noche de San Juan. ¿Anomalías electromagnéticas? Suena a charlatanería New Age, profesor. Le aseguro que es más serio que eso. Tan serio que el gobierno ha clasificado el proyecto. Necesitamos al mejor y ese es usted. Roberto suspiró, su mente dividida entre la curiosidad y la incredulidad. De acuerdo, iré. Pero si resulta ser otro engaño como el del 2012, me regreso en el primer camión a la capital. Tras colgar, Roberto se dirigió a su estudio, una habitación abarrotada de artefactos mayas y libros antiguos. Mientras empacaba su equipo, un escalofrío recorrió su espalda. Sobre su escritorio, un papel que no recordaba haber visto antes. Lo tomó con manos temblorosas y leyó: «Cuidado con lo que busca, doctor Alcocer. Hay verdades que no están hechas para ojos mortales». El mensaje, escrito con una caligrafía perfecta, parecía brillar bajo la luz mortecina del atardecer. Roberto lo arrugó y lo arrojó a la basura, convenciéndose de que era una broma de mal gusto de algún estudiante. Horas más tarde, el arqueólogo se encontraba en un destartalado jeep, atravesando la espesa selva de Quintana Roo. El chofer, un hombre maya de rostro impasible, conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino de terracería. «¿Falta mucho?», preguntó Roberto, incómodo por el silencio y el calor sofocante. El chofer señaló hacia adelante sin decir palabra. A lo lejos, una estructura se alzaba entre la vegetación, la entrada a una cueva custodiada por soldados armados. Al bajar del vehículo, Roberto fue recibido por una mujer de aspecto severo. «Soy la doctora García, jefa de la expedición. Sígame, por favor». Mientras caminaban hacia la entrada de la cueva, Roberto notó los sofisticados equipos de medición dispersos por el área. «¿Qué exactamente han encontrado aquí?», preguntó, su escepticismo cediendo ante la curiosidad. La doctora García se detuvo en seco. «Mejor se lo mostramos, pero antes debe firmar esto». Le extendió un documento de confidencialidad. Roberto lo firmó sin leer, su impaciencia superando su habitual cautela. Entraron a la cueva, el aire volviéndose más frío y húmedo con cada paso. «Hace 3 semanas», comenzó la doctora García, «detectamos fluctuaciones electromagnéticas masivas provenientes de esta cueva. Al principio pensamos que era un error de los equipos, pero...». Su voz se apagó cuando llegaron a una cámara iluminada por potentes reflectores. Roberto contuvo el aliento.
Ante él se extendía un mural maya de proporciones colosales, pero lo que captó su atención fueron las inscripciones. Esto es imposible, murmuró acercándose para examinar los glifos. Estos no son caracteres mayas convencionales, parecen una fusión de escritura maya y algo más. La doctora García asintió. Y eso no es todo. Mire esto. Señaló hacia un rincón oscuro de la cámara. Allí, parcialmente enterrado en la roca, un objeto metálico emitía un tenue resplandor a su lado. Roberto se acercó, fascinado. Era una esfera perfecta, del tamaño de un balón de fútbol, con inscripciones que brillaban con luz propia. Sin pensarlo, extendió la mano para tocarla. «¡No!», gritó la doctora García, pero era tarde. En el momento en que los dedos de Roberto rozaron la superficie metálica, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Imágenes fugaces inundaron su mente, pirámides, estrellas, figuras que no eran humanas ni animales conocidos. Cayó de rodillas jadeando. Cuando levantó la mirada, vio que todos los presentes lo observaban con una mezcla de asombro y terror. ¿Qué era eso?», logró articular. La doctora García lo ayudó a levantarse, su rostro pálido. «No lo sabemos, pero usted es la primera persona que ha podido tocarlo sin perder el conocimiento». Roberto miró sus manos, luego la esfera y finalmente el mural. Su mente, siempre anclada en la lógica y la razón, luchaba por procesar lo que acababa de experimentar. «Doctora García», dijo con voz temblorosa, «creo que hemos descubierto algo que va más allá de nuestra comprensión actual, algo que podría reescribir la historia de la humanidad». Mientras el equipo se movía frenéticamente a su alrededor, tomando lecturas y fotografías, Roberto permaneció inmóvil, su mirada fija en la esfera. En su mente, una voz antigua y poderosa susurraba en una lengua que no conocía, pero que, de alguna manera, entendía perfectamente. El guardián ha despertado. El conocimiento de las estrellas será revelado. La noche caía sobre la selva de Quintana Roo, como un manto de terciopelo negro, salpicado por el brillo tenue de las luciérnagas. El doctor Roberto Alcocer se encontraba sentado frente a una fogata improvisada a las afueras del campamento base. Su mente aún daba vueltas por los eventos de esa tarde en la cueva. La esfera metálica, las inscripciones inexplicables, la descarga de energía, todo desafiaba su comprensión racional del mundo. «¿No puede dormir, doctor?». La voz ronca lo sobresaltó. De entre las sombras emergió un anciano maya, su rostro arrugado como el pergamino antiguo que Roberto había estudiado tantas veces. «Don Ixam», saludó Roberto, reconociendo al guía local que había visto merodeando por el campamento. «No, el sueño me elude esta noche». El anciano se sentó junto a él, sus ojos oscuros reflejando las llamas danzantes. «Las estrellas están inquietas», murmuró Ixam, señalando al cielo. «Hablan de secretos antiguos que despiertan». Roberto arqueó una ceja, su escepticismo luchando contra la curiosidad. «¿Qué sabe usted de los secretos de esta cueva, don Ixam?». El anciano guardó silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. Luego, con voz baja y melodiosa, comenzó a hablar. «Hace muchas lunas, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres, vinieron los susurradores de las estrellas. No eran como nosotros, doctor. Sus cuerpos brillaban como el jade pulido, y sus ojos contenían la sabiduría de 1000 abuelos». Roberto se inclinó hacia adelante, fascinado a pesar de sí mismo. ¿Los susurradores de las estrellas? Nunca he oído hablar de ellos en ningún texto maya. Ixam sonrió, mostrando una hilera de dientes blancos y perfectos, incongruentes con su edad aparente. «Esta historia no está en los libros, doctor. Se transmite de boca a oído, solo a aquellos destinados a escucharla». «Los susurradores», continuó Ixam, «no hablaban con palabras, sino directamente a nuestras mentes. Enseñaron a nuestros antepasados los secretos del universo, la danza de los planetas, el canto de las estrellas, pero advirtieron que este conocimiento era peligroso, que debía guardarse hasta que la humanidad estuviera lista.
Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando las imágenes que había visto al tocar la esfera. ¿Y qué pasó con ellos? Se fueron, respondió Ixam, su voz apenas un susurro. Pero dejaron guardianes, elegidos entre nuestro pueblo para proteger el conocimiento, y una profecía. Cuando la luz de las estrellas toque la tierra nuevamente, el guardián despertará, y el conocimiento será revelado. El silencio que siguió fue interrumpido por el crepitar del fuego y el canto lejano de un tecolote. Roberto luchaba por procesar la información, su mente científica buscando explicaciones racionales. Don Ixam, con todo respeto, suena como una leyenda fantástica. No hay evidencia científica de... El anciano levantó una mano, interrumpiéndolo. La ciencia ve solo lo que está dispuesta a ver, doctor. Pero usted ha sido tocado por el conocimiento antiguo. Lo veo en sus ojos. Con estas enigmáticas palabras, Ixam se levantó y desapareció en la oscuridad de la selva, dejando a Roberto sumido en sus pensamientos. Esa noche, el sueño finalmente encontró al arqueólogo, pero no fue el descanso que esperaba. En su mente, imágenes vívidas se sucedían como un torbellino. Se vio a sí mismo caminando por un corredor interminable, las paredes cubiertas de glifos que brillaban con luz propia. Voces etéreas susurraban en sus oídos, hablando en una lengua que no conocía, pero que, de alguna manera, entendía perfectamente. El guardián ha despertado, decían las voces. El tiempo se acerca. De repente, el corredor terminaba en una cámara circular. En el centro, flotando en el aire, estaba la esfera metálica que había tocado en la cueva. Pero ahora era mucho más grande, del tamaño de una casa, y pulsaba con una energía que hacía vibrar el aire a su alrededor. Roberto se acercó, hipnotizado. La superficie de la esfera se ondulaba como mercurio líquido, y en su reflejo vio no su propio rostro, sino el de un ser de otro mundo, con ojos que contenían galaxias enteras. «¿Quién eres?», preguntó Roberto en el sueño. «Somos los que fuimos», respondió el ser, «y los que seremos. El conocimiento es tuyo ahora, guardián. Úsalo sabiamente». La esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y Roberto sintió que su mente se expandía, llenándose de información que ningún humano había conocido jamás. Era abrumador, doloroso y maravilloso al mismo tiempo. Se despertó con un grito ahogado, empapado en sudor frío. La luz del amanecer se filtraba por la lona de su tienda, y por un momento Roberto no supo dónde estaba. «¿Doctor Alcocer?», la voz de la doctora García sonó desde fuera. «¿Está bien?», lo escuché gritar. Roberto se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Sí, estoy bien. Solo fue un sueño». Pero mientras se levantaba y se preparaba para otro día de investigación en la cueva, sabía que había sido mucho más que un simple sueño. Las imágenes, las voces, el conocimiento que había sentido fluir a través de él, todo se sentía demasiado real, demasiado vívido. Al salir de su tienda se encontró con varios miembros del equipo reunidos en pequeños grupos, hablando en voz baja y con expresiones de preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó a la doctora García. Ella lo miró con una mezcla de fascinación y temor. «Varios de nosotros tuvimos sueños extraños anoche. Sueños sobre corredores interminables, voces antiguas y una esfera gigante». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Todos tuvieron el mismo sueño», la doctora García asintió lentamente. «Casi idéntico. Y todos escuchamos la misma frase: el guardián ha despertado». En ese momento, un grito de alarma se elevó desde la entrada de la cueva. Todos corrieron hacia allí, Roberto a la cabeza. Lo que vieron los dejó paralizados de asombro y terror. La entrada de la cueva, antes una simple abertura en la roca, ahora estaba enmarcada por un arco de piedra que no había estado allí el día anterior. Y en el centro del arco, grabadas en la piedra y brillando con una luz azul etérea, estaban las palabras: «El conocimiento de las estrellas espera. El guardián debe elegir». Roberto, mirando las inscripciones luminosas, supo que su vida y la de todos los presentes había cambiado para siempre.
El misterio que habían desenterrado era más profundo y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado, y él, de alguna manera, estaba en el centro de todo. Con un escalofrío de anticipación y temor, dio un paso hacia el arco brillante, listo para adentrarse en lo desconocido y enfrentar su destino como el guardián elegido por fuerzas que apenas comenzaba a comprender. El sol de la mañana apenas lograba penetrar la densa vegetación de la selva quintanarroense cuando el doctor Roberto Alcocer y su equipo se adentraron nuevamente en la cueva. El arco de piedra que había aparecido mágicamente la noche anterior seguía allí, sus inscripciones brillando tenuemente en la penumbra como un recordatorio constante de que habían cruzado un umbral hacia lo desconocido. Roberto, aún perturbado por los sueños compartidos y los eventos inexplicables, se esforzaba por mantener una fachada de calma científica. «Procedan con cautela», indicó a su equipo. «Documentemos todo meticulosamente». La doctora García, con una cámara de alta definición en mano, capturaba cada detalle del arco mientras avanzaban. «Doctor Alcocer», llamó, su voz temblorosa, «las inscripciones están cambiando». Roberto se acercó rápidamente. Efectivamente, los símbolos luminosos parecían fluir y transformarse lentamente, como si estuvieran vivos. «Imposible», murmuró, tocando la superficie de la piedra. Estaba fría al tacto, pero sintió un leve hormigueo en las yemas de los dedos. Continuaron adentrándose en la cueva, el aire volviéndose más denso y cargado de electricidad con cada paso. Los instrumentos de medición que llevaban comenzaron a emitir pitidos erráticos, sus pantallas mostrando lecturas imposibles. «Las anomalías electromagnéticas están aumentando», informó uno de los técnicos, su rostro iluminado por el resplandor verdoso de su equipo. Nunca había visto nada parecido. Roberto asintió, su mente científica luchando por encontrar explicaciones racionales a lo que presenciaban. Fue entonces cuando lo vieron. En el centro de una cámara natural, flotando a unos centímetros del suelo, había una esfera metálica del tamaño de un balón de fútbol. Su superficie, de un material que parecía líquido y sólido al mismo tiempo, estaba cubierta de intrincados grabados que emitían un suave resplandor azulado. «Dios mío», susurró la doctora García dejando caer su cámara, es idéntica a la de nuestros sueños». Roberto se acercó lentamente, cautivado por el objeto. A medida que se aproximaba, sintió una ola de calor inexplicable emanando de la esfera, como si estuviera viva y consciente de su presencia. «Nadie la toque», advirtió recordando la descarga de energía que había experimentado el día anterior. «Primero, hagamos todas las pruebas posibles a distancia». Durante las siguientes horas, el equipo trabajó frenéticamente, realizando escáneres, tomando muestras del aire circundante y tratando de determinar la composición del objeto sin tocarlo directamente. Los resultados solo profundizaron el misterio. «Doctor Alcocer», llamó uno de los científicos, su voz cargada de asombro y confusión. «Según nuestros análisis, este material no existe. No coincide con ningún elemento conocido en la tabla periódica». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente, siempre anclada en la lógica y la evidencia empírica, luchaba por procesar esta información. «Debe haber un error en los equipos», murmuró, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Fue entonces cuando notó algo extraño en su propio comportamiento. A pesar de su escepticismo, se sentía irresistiblemente atraído hacia la esfera. Era como si una voz silenciosa lo llamara, urgiéndolo a tocarla nuevamente. «Doctor Alcocer, ¿se encuentra bien?» La voz de la doctora García sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Roberto parpadeó, dándose cuenta de que había avanzado inconscientemente hacia el objeto. Estaba a solo unos centímetros de tocarlo. «Yo no lo sé», respondió con honestidad. «Siento que está tratando de comunicarse conmigo». Antes de que alguien pudiera detenerlo, extendió la mano y tocó la superficie de la esfera. El efecto fue instantáneo y abrumador. Una corriente de energía recorrió su cuerpo, pero esta vez no fue dolorosa.
En cambio, sintió como si su mente se expandiera, llenándose de conocimientos y visiones que desafiaban toda comprensión humana. Vio civilizaciones alienígenas, tecnologías más allá de lo imaginable, y la vasta red de conexiones que unía a todas las formas de vida en el universo. Cuando finalmente apartó la mano, jadeando y temblando, se dio cuenta de que solo habían pasado unos segundos en el mundo real. El equipo lo miraba con una mezcla de asombro y terror. ¿Qué vio?, preguntó la doctora García, acercándose cautelosamente. Roberto tardó un momento en encontrar las palabras. Vi el universo, dijo finalmente, y nuestro lugar en él. Este objeto no es de este mundo. Es un repositorio de conocimiento dejado aquí hace milenios por seres que apenas podemos comprender. El silencio que siguió fue roto por un sonido metálico. La esfera comenzó a vibrar y los símbolos en su superficie empezaron a cambiar y reordenarse. «Está reaccionando a su toque», observó uno de los científicos fascinado, como si lo hubiera reconocido como su guardián, completó Roberto, recordando las palabras del sueño y de Don Ixam. De repente, la esfera emitió un pulso de energía que recorrió toda la cueva. Los equipos electrónicos se apagaron y volvieron a encenderse, y por un momento todos sintieron una conexión inexplicable entre sí y con el objeto. «Dr. Alcocer», dijo la doctora García, su voz temblorosa, «creo que acabamos de cruzar un punto sin retorno. Lo que hagamos a partir de ahora podría cambiar el curso de la historia humana». Roberto asintió gravemente. «Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese cambio sea para bien». Mientras el equipo se reagrupaba, discutiendo frenéticamente sus próximos pasos, Roberto no podía apartar la mirada de la esfera. Sabía que su vida, y posiblemente la de toda la humanidad, había cambiado para siempre. El misterio que habían desenterrado era más profundo y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. Y él, de alguna manera, estaba en el centro de todo. Con una mezcla de temor y determinación, Roberto Alcocer se preparó para sumergirse aún más en el enigma que tenía ante sí. El objeto anómalo era solo el comienzo, y presentía que los secretos que guardaba podrían reescribir todo lo que creían saber sobre el universo y su lugar en él. El campamento base bullía de actividad mientras el sol de la tarde teñía el cielo de Quintana Roo con tonos anaranjados y púrpuras. El doctor Roberto Alcocer, con ojeras profundas y una barba incipiente, se encontraba inmerso en sus notas, tratando de dar sentido a los eventos extraordinarios de los últimos días. La esfera metálica, ahora resguardada en una tienda especial rodeada de guardias armados, seguía siendo un misterio que desafiaba toda lógica conocida. Un alboroto en la entrada del campamento llamó su atención. Una mujer de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una trenza apretada y gafas de montura gruesa, discutía acaloradamente con los guardias de seguridad. «Le digo que me esperan. Soy la doctora Mariana Cortés, criptógrafa. El doctor Alcocer solicitó mi presencia personalmente». Roberto se acercó rápidamente, reconociendo el nombre. «Está bien, déjenla pasar», ordenó a los guardias. Luego, dirigiéndose a la recién llegada, extendió su mano. «Doctora Cortés, gracias por venir con tanta premura». Mariana estrechó su mano con firmeza, sus ojos oscuros escudriñándolo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Doctor Alcocer, he oído rumores fascinantes sobre su descubrimiento. Espero que valga la pena el viaje desde la Ciudad de México. Le aseguro que lo que verá desafiará todo lo que cree saber sobre lenguaje y comunicación», respondió Roberto, guiándola hacia su tienda de trabajo. Una vez dentro, Roberto desplegó sobre una mesa improvisada fotografías de alta resolución de las inscripciones en la esfera y en las paredes de la cueva. Mariana se inclinó sobre ellas, sus ojos moviéndose rápidamente de una imagen a otra. «Fascinante», murmuró. «Esto no se parece a nada que haya visto antes. Hay elementos de escritura maya, sí, pero entrelazados con símbolos completamente desconocidos». Roberto asintió. «Por eso la llamamos. Necesitamos descifrar estos símbolos lo antes posible. Creemos que contienen información crucial sobre
Bueno, sobre el origen de estas anomalías. Mariana levantó la vista, una ceja arqueada con escepticismo. Doctor Alcocer, con todo respeto, ¿qué no me está contando? Estos símbolos, hay algo en ellos que no es natural. Casi parecen vivos. Roberto dudó por un momento, debatiéndose entre la necesidad de confidencialidad y la urgencia de obtener respuestas. Finalmente, decidió confiar en la experta. Doctora Cortés, lo que voy a mostrarle debe permanecer en absoluto secreto, ¿entendido? Mariana asintió solemnemente. Roberto la condujo entonces a la tienda donde guardaban la esfera. Al verla, Mariana contuvo el aliento. «Dios mío», susurró, es hermoso». «Y peligroso», advirtió Roberto. «Hemos registrado emisiones de energía inexplicables, y cuando la toqué, experimenté visiones que desafían toda explicación racional». Mariana se acercó a la esfera, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y algo más que Roberto no pudo identificar. ¿Reconocimiento, quizás? «Estos símbolos», dijo ella, señalando la superficie cambiante del objeto, «no son estáticos, están fluyendo». Durante las siguientes horas, Mariana trabajó incansablemente, tomando notas, haciendo dibujos y murmurando para sí misma en una mezcla de español y lo que parecía ser maya antiguo. Roberto la observaba, impresionado por su dedicación y al mismo tiempo intrigado por su comportamiento. Había momentos en que Mariana parecía entrar en una especie de trance, sus ojos desenfocados mientras sus manos se movían frenéticamente sobre el papel. Cerca de la medianoche, Mariana soltó un grito de triunfo. «Lo tengo, doctor Alcocer, mire esto». Roberto se acercó rápidamente. Mariana había superpuesto varios de sus dibujos, creando un patrón complejo que, sorprendentemente, formaba una secuencia de números y lo que parecían ser coordenadas. «Es un código dentro de un código», explicó Mariana, sus ojos brillando con emoción. «Los símbolos en sí son solo la superficie. El verdadero mensaje está en cómo interactúan entre sí, creando patrones invisibles al ojo no entrenado». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué dice ese mensaje?». Mariana señaló las coordenadas. «Esto apunta a una ubicación específica en la selva, a unos 20 kilómetros de aquí. Y estos números, creo que son una fecha futura». «¿Una fecha futura?». Roberto frunció el ceño. «¿Cómo es eso posible?». «No lo sé», admitió Mariana. «Pero, doctor Alcocer, hay algo más. Estos símbolos no creo que sean de origen humano. La complejidad, la forma en que se entrelazan y cambian, es algo que va más allá de cualquier sistema de escritura conocido». Roberto se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de esta revelación. «Doctora Cortés, lo que me está diciendo es que esto podría ser un mensaje de otra civilización, tal vez incluso de otro mundo». Mariana asintió lentamente. «Es una posibilidad que no podemos descartar. Y si es así, doctor Alcocer, estamos ante el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad». Un silencio pesado cayó sobre la tienda, roto solo por el zumbido constante de los equipos de monitoreo. Roberto miró fijamente la esfera, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que acababan de descubrir. «Tenemos que ir a esas coordenadas», dijo finalmente. «Sea lo que sea que nos espera allí, podría ser la clave para entender todo esto». Mariana lo miró con una mezcla de emoción y... ¿era eso temor en sus ojos? «Doctor Alcocer, debo advertirle. Si decidimos seguir este camino, estaremos adentrándonos en territorio desconocido. Podría ser peligroso». Roberto asintió gravemente. «Lo sé, pero también sé que no podemos ignorar esto. El conocimiento que contiene esta esfera podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo». Mientras se preparaban para la expedición que emprenderían al amanecer, Roberto no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo monumental. El misterio se profundizaba con cada descubrimiento, y aunque una parte de él temía lo que pudieran encontrar, otra parte, la del científico curioso y aventurero, ardía con anticipación. Esa noche,
Mientras el campamento finalmente se sumía en un silencio inquieto, Roberto se encontró mirando las estrellas. Por primera vez en su vida, se preguntó si alguna de esas luces distantes estaba mirando de vuelta, esperando el momento de hacer contacto. Con estos pensamientos turbulentos, se retiró a su tienda, sabiendo que el día siguiente podría cambiar el curso de la historia humana para siempre. Y él, junto con Mariana, estaría en el centro de ese cambio, para bien o para mal. La selva quintanarroense despertaba con los primeros rayos del sol, mientras el doctor Roberto Alcocer y su equipo se preparaban para adentrarse en lo desconocido. El aire estaba cargado de humedad y anticipación, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Roberto revisaba el equipo una última vez. Radios de alta frecuencia, dispositivos GPS, cámaras térmicas y, por supuesto, la tableta donde Mariana había almacenado sus descifrados del código misterioso. La doctora Cortés, por su parte, parecía absorta en sus pensamientos, sus ojos oscuros escudriñando la espesura de la selva como si buscara algo más allá de lo visible. ¿Están todos listos?, preguntó Roberto, su voz traicionando una mezcla de emoción y aprensión. El equipo, compuesto por arqueólogos, geólogos y expertos en tecnología avanzada, asintió en silencio. Todos sentían el peso de la misión que tenían por delante. Se adentraron en la jungla, el sonido de sus pasos ahogado por el canto de aves exóticas y el ocasional rugido lejano de un jaguar. A medida que avanzaban, Roberto no pudo evitar notar que algo parecía diferente. Los colores de las plantas parecían más vividos, casi fosforescentes en algunos casos, y el aire vibraba con una energía extraña. Fue entonces cuando comenzaron los eventos inexplicables. Primero fueron las radios. En medio de una conversación rutinaria para verificar la posición del equipo, las voces comenzaron a distorsionarse, mezclándose con estática y sonidos que no parecían de este mundo. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los técnicos, golpeando su radio en un intento vano por aclarar la señal. Roberto intercambió una mirada preocupada con Mariana. «Debe ser algún tipo de interferencia electromagnética», dijo, tratando de sonar convencido. Pero ambos sabían que esto era más que una simple interferencia. Los sonidos que emanaban de las radios parecían casi inteligentes. Susurros en una lengua desconocida se entremezclaban con lo que sonaba como música cristalina, creando una cacofonía alienígena que ponía los pelos de punta. A medida que avanzaban más profundo en la selva, los eventos extraños se multiplicaron. Sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando uno las miraba directamente. Plantas que parecían retroceder a su paso, como si estuvieran vivas y conscientes. Y lo más perturbador, voces que llamaban sus nombres en la distancia. ¿Escucharon eso?, preguntó Roberto deteniéndose abruptamente. «Alguien me llamó». Los demás se miraron confundidos. «Yo no escuché nada, doctor Alcocer», dijo uno de los arqueólogos más jóvenes, su voz temblorosa. Pero Mariana asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. «Yo también lo escuché, pero no era mi nombre. Era el suyo, doctor Alcocer, en maya antiguo». Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. ¿Cómo era posible que escuchara su propio nombre en una lengua que apenas conocía? La tensión en el grupo era palpable. Algunos murmuraban sobre abandonar la expedición, mientras otros insistían en que todo tenía una explicación racional. Roberto, por su parte, sentía una lucha interna entre su escepticismo científico y la innegable realidad de lo que estaban experimentando. Fue entonces cuando sucedió lo más extraño de todo. Al llegar a un claro en la selva, Roberto vio una figura entre los árboles. Era alta, esbelta, con una piel que parecía brillar con luz propia. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Roberto sintió como si toda la sabiduría del universo lo atravesara. Parpadeó y la figura desapareció. ¿Lo vieron?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pero al girarse hacia su equipo, se dio cuenta de que todos estaban paralizados, como estatuas vivientes. Solo Mariana parecía consciente, sus ojos abiertos de par en par.
Doctor Alcocer, dijo ella, su voz temblorosa. Creo que estamos siendo observados, y no por algo de este mundo. Como para confirmar sus palabras, un sonido agudo llenó el aire, haciendo que todos se llevaran las manos a los oídos. Era como si el propio tejido de la realidad estuviera siendo rasgado. Cuando el sonido cesó, el equipo se encontró en un silencio sepulcral. Ni siquiera los animales de la selva emitían sonido alguno. Y entonces, como si fuera un eco lejano, escucharon voces. Voces que hablaban en una mezcla de maya antiguo y un lenguaje que ninguno reconoció. Roberto, sintiendo una mezcla de terror y una inexplicable familiaridad, se acercó a Mariana. ¿Puede entender lo que dicen?, susurró. Mariana asintió lentamente, su rostro pálido. Parcialmente hablan de guardianes, de conocimiento oculto y de una elección que debe ser hecha. El aire a su alrededor pareció cargarse de electricidad. Las hojas de los árboles se movían sin viento y pequeñas luces, como luciérnagas imposiblemente brillantes, comenzaron a danzar alrededor del grupo. Uno de los geólogos, incapaz de soportar más, gritó: «¡Esto es una locura! ¡Tenemos que salir de aquí!». Pero antes de que pudiera dar un paso, las luces convergieron, formando una especie de barrera luminosa que los rodeaba. Roberto, sintiendo que estaban al borde de un descubrimiento monumental, alzó la voz. «Esperen, no podemos irnos ahora. Estamos ante algo. Algo que va más allá de nuestra comprensión, pero es real. Y creo que nos han estado esperando». Como si respondieran a sus palabras, las luces se intensificaron y de repente todos pudieron ver figuras etéreas moviéndose entre los árboles. Eran altas, majestuosas, con formas que recordaban vagamente a los antiguos dioses mayas, pero con un aire inequívocamente alienígena. Mariana se acercó a Roberto, su mano buscando la suya en un gesto inconsciente de búsqueda de confort. «Doctor Alcocer», susurró, «creo que estamos a punto de hacer contacto con una inteligencia que ha estado aguardando por milenios. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que nos van a revelar?». Roberto, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, respondió con una voz que sorprendió por su firmeza. «¿Listos o no, doctora Cortés? Estamos aquí, y tenemos el deber, con la ciencia y con la humanidad, de enfrentar lo que sea que nos espera». Las figuras comenzaron a acercarse, sus formas luminosas pulsando con un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. Y mientras el equipo se preparaba para lo que podría ser el encuentro más trascendental en la historia de la humanidad, Roberto no pudo evitar pensar en las palabras del anciano Ixam. Cuando la luz de las estrellas toque la tierra nuevamente, el guardián despertará y el conocimiento será revelado. Ahora, parados en ese claro de la selva quintanarroense, rodeados de luces y seres que desafiaban toda lógica, Roberto Alcocer comprendió que él era ese guardián, y el conocimiento que estaba a punto de recibir cambiaría el curso de la historia para siempre. La noche cayó sobre la selva de Quintana Roo, como un manto de terciopelo negro, salpicado por el brillo tenue de las estrellas. El doctor Roberto Alcocer y su equipo habían establecido un campamento improvisado en el claro, donde horas antes habían experimentado los eventos más extraordinarios de sus vidas. La tensión era palpable. Nadie hablaba más de lo necesario, como si temieran que sus voces pudieran atraer de nuevo a las entidades luminosas que habían visto. Roberto se encontraba sentado frente a una pequeña fogata, sus ojos fijos en las llamas danzantes, pero su mente muy lejos, repasando los acontecimientos del día. A su lado, la doctora Mariana Cortés garabateaba frenéticamente en su cuaderno, tratando de descifrar los símbolos que habían visto en las figuras etéreas. «Doctor Alcocer», susurró Mariana, rompiendo el silencio. «¿Cree que volverán?». Roberto levantó la mirada, sus ojos reflejando el fuego y algo más, una mezcla de temor y anticipación. «No lo sé, doctora Cortés, pero algo me dice que nuestra presencia aquí no es una coincidencia. Nos han estado esperando». Antes de que Mariana pudiera responder, un grito ahogado provino de uno de los guardias que vigilaban el perímetro del campamento. Todos se pusieron de pie de un salto, alertas
y temerosos. «Miren», exclamó el guardia, señalando hacia la espesura de la selva. Una luz azul, tenue al principio pero intensificándose rápidamente, comenzó a emanar de entre los árboles. No era el resplandor errático de una linterna o el destello de algún insecto bioluminiscente. Esta luz pulsaba con un ritmo constante, casi hipnótico, como si estuviera viva y consciente. «Dios mío», murmuró uno de los arqueólogos, «es como si la selva misma estuviera respirando luz». Roberto, sintiendo que estaban al borde de un descubrimiento monumental, tomó una decisión. «Vamos a investigar. Doctora Cortés, venga conmigo. Los demás, mantengan sus posiciones y estén alertas». Con pasos cautelosos pero determinados, Roberto y Mariana se adentraron en la jungla, siguiendo el rastro de luz azul. A medida que avanzaban, la vegetación parecía apartarse a su paso, como si les estuviera abriendo un camino. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 10 minutos, llegaron a la entrada de una cueva. La luz azul emanaba de su interior con una intensidad cegadora. «Doctor Alcocer», dijo Mariana, su voz apenas un susurro, «¿está seguro de que debemos entrar?» Roberto, sintiendo un cosquilleo de anticipación en la base de su cráneo, asintió. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora, doctora Cortés. La verdad nos espera ahí dentro». Con un último intercambio de miradas, ambos científicos entraron en la cueva. El interior era vasto, mucho más grande de lo que su entrada sugería. Las paredes, lisas y pulidas, como si hubieran sido talladas por manos expertas, estaban cubiertas de símbolos y glifos que brillaban con la misma luz azul que los había guiado hasta allí. «Increíble», murmuró Mariana acercándose a una de las paredes. «Estos símbolos son una mezcla de escritura maya y algo completamente desconocido. Es como si dos civilizaciones, una terrestre y otra no terrestre, hubieran colaborado en su creación». Roberto asintió fascinado. Mientras examinaba las inscripciones, notó que algunas parecían moverse, cambiando sutilmente ante sus ojos. «Doctora Cortés, ¿está viendo esto? Los símbolos están vivos». Antes de que Mariana pudiera responder, la luz azul se intensificó repentinamente, cegándolos por un momento. Cuando sus ojos se adaptaron, quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. En el centro de la cueva, flotando a unos metros del suelo, se encontraba la esfera metálica que habían descubierto días atrás. Pero ahora era diferente. Su superficie pulsaba con la misma luz azul que iluminaba la cueva, y los símbolos en ella se movían y fluían como si fueran líquidos. Es hermoso», susurró Mariana acercándose inconscientemente. Roberto, sintiendo una atracción similar, extendió su mano hacia la esfera. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie metálica, una descarga de energía recorrió su cuerpo, pero esta vez, en lugar de dolor, sintió una oleada de conocimiento inundando su mente. Imágenes de civilizaciones antiguas, tecnologías avanzadas y viajes interestelares llenaron su conciencia. Vio a los mayas, no como una civilización aislada, sino como los guardianes de un conocimiento cósmico, elegidos por seres de las estrellas para preservar secretos que la humanidad aún no estaba lista para comprender. Cuando la visión terminó, Roberto se tambaleó hacia atrás, jadeando. Mariana lo sostuvo, su rostro una mezcla de preocupación y asombro. «¿Qué vio?», preguntó ansiosa. Roberto tardó un momento en encontrar su voz. Vi la verdad, doctora Cortés. Los mayas no estaban solos. Fueron guiados, enseñados por seres de otro mundo. Y esta cueva, esta esfera, es un nexo, un punto de contacto entre nuestro mundo y el suyo». Mientras hablaba, las inscripciones en las paredes de la cueva comenzaron a brillar con mayor intensidad. Mariana, que había estado estudiándolas, soltó un grito de sorpresa. «Doctor Alcocer, mire, las inscripciones están cambiando. Es como si estuvieran respondiendo a sus palabras, revelando más información». Efectivamente, nuevos símbolos y glifos aparecían en las paredes, formando patrones complejos que parecían narrar una historia. Roberto y Mariana observaron, fascinados, cómo se revelaba ante ellos la historia oculta de la humanidad.
Vieron representaciones de seres altos y luminosos, vestidos con lo que parecían trajes espaciales, interactuando con los antiguos mayas. Observaron la construcción de pirámides y observatorios, guiados por conocimientos que iban más allá de su tiempo. Y lo más sorprendente, vieron imágenes de la Tierra desde el espacio, rodeada por una red de energía que conectaba puntos específicos del planeta. Es increíble, murmuró Mariana, sus ojos moviéndose rápidamente de un glifo a otro. Según esto, los mayas no solo construyeron sus ciudades y monumentos, estaban creando una red de energía global, puntos de contacto para algo que aún está por venir. Roberto asintió sintiendo el peso de esta revelación. Y creo que nosotros, doctora Cortés, somos parte de ese plan. No estamos aquí por accidente. Hemos sido guiados, elegidos para desvelar este conocimiento. En ese momento, la esfera comenzó a pulsar con mayor intensidad, emitiendo un zumbido bajo que resonaba en sus huesos. Nuevas imágenes aparecieron en las paredes, mostrando una alineación planetaria y una fecha. «Doctor Alcocer», dijo Mariana, su voz temblorosa, «esa fecha es dentro de 3 días, y esas coordenadas apuntan a Chichén Itzá». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. El equinoccio de primavera en Chichén Itzá. Los mayas, no, los seres que guiaron a los mayas, han estado esperando este momento por siglos. Mientras contemplaban las implicaciones de su descubrimiento, la luz azul comenzó a desvanecerse lentamente. Los símbolos en las paredes volvieron a su estado original y la esfera descendió suavemente al suelo de la cueva. Roberto y Mariana se miraron, conscientes de que estaban al borde de algo que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. «Doctora Cortés», dijo Roberto con una voz llena de determinación, «tenemos 3 días para llegar a Chichén Itzá y descifrar el resto de este misterio. El destino de la humanidad podría depender de lo que hagamos a continuación». Mariana asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. «Estoy con usted, doctor Alcocer, hasta el final». Mientras salían de la cueva, llevando consigo la esfera y el conocimiento recién adquirido, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El cielo nocturno parecía observarlos, las estrellas brillando con una intensidad inusual, como si el universo mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el doctor Roberto Alcocer y la doctora Mariana Cortés llegaron a las imponentes ruinas de Chichén Itzá. El sitio arqueológico, normalmente bullicioso de turistas, se encontraba extrañamente desierto, acordonado por las autoridades bajo el pretexto de mantenimiento especial. Solo unos pocos guardias y personal autorizado deambulaban por el lugar, lanzando miradas curiosas al equipo de científicos, que llegaba con equipo sofisticado y una gran caja metálica que contenía la misteriosa esfera. Roberto, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir, se detuvo frente a la majestuosa pirámide de Kukulcán. Sus ojos recorrieron la estructura milenaria, buscando alguna señal, algún indicio de lo que estaban a punto de descubrir. «Es increíble pensar que todo esto», murmuró, «podría ser más que simples ruinas de una civilización antigua». Mariana, a su lado, asintió gravemente. «Si lo que vimos en la cueva es cierto, doctor Alcocer, esta pirámide podría ser la clave de un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión actual del universo». Sin perder tiempo, el equipo comenzó a instalar su equipo alrededor de la pirámide. Escáneres de última generación, dispositivos de medición electromagnética y, por supuesto, la esfera, que ahora reposaba sobre un pedestal especialmente diseñado frente a la escalinata principal. Mientras los técnicos trabajaban, Roberto y Mariana se adentraron en la pirámide, sus pasos resonando en los antiguos corredores. La luz de sus linternas bailaba sobre las paredes, revelando relieves y glifos que, a los ojos no entrenados, parecerían simples decoraciones mayas, pero para ellos cada símbolo ahora guardaba un significado más profundo, un mensaje codificado de los dioses que habían guiado a esta civilización. «Mire esto, doctor Alcocer», llamó Mariana, su voz un susurro reverente.
Había descubierto un panel oculto, casi invisible a simple vista, cubierto de inscripciones que brillaban tenuemente con un resplandor azulado similar al de la cueva. Roberto se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Es la profecía», murmuró, sus dedos trazando suavemente los símbolos. «Aquí está todo». Con manos temblorosas, Mariana comenzó a traducir. «Cuando la luz de las estrellas toque la tierra, el guardián del conocimiento retornará para cosechar lo sembrado. El cielo y la tierra se alinearán, y el velo entre los mundos se adelgazará. El elegido deberá enfrentar la prueba final, pues en sus manos descansará el destino de 2 mundos». Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. «El elegido», murmuró. Creo que se refiere a mí, doctora Cortés». Mariana lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Doctor Alcocer, si es así, el peso que carga sobre sus hombros es inmenso. ¿Está preparado para lo que pueda venir?». Antes de que Roberto pudiera responder, un grito de alarma resonó desde el exterior. Ambos científicos se apresuraron a salir, solo para quedarse paralizados ante la escena que los recibía. La esfera, que habían dejado en su pedestal, ahora flotaba a varios metros del suelo, emitiendo pulsos de energía que hacían vibrar el aire a su alrededor. Los equipos electrónicos enloquecían, sus pantallas mostrando lecturas imposibles y secuencias de símbolos que parecían cambiar constantemente. «Doctor Alcocer», gritó uno de los técnicos, señalando hacia el cielo. «Mire». Sobre ellos, en pleno día, las estrellas comenzaban a hacerse visibles, pero no eran las constelaciones familiares que Roberto conocía. Estas estrellas parecían moverse, realineándose en patrones que coincidían con los símbolos de la profecía. «Está sucediendo», susurró Mariana, su voz apenas audible sobre el zumbido creciente de la esfera. «El velo entre los mundos se está adelgazando». Roberto, sintiendo un tirón inexplicable hacia la esfera, comenzó a caminar hacia ella. Cada paso parecía llevar una eternidad, el aire a su alrededor espesándose como si caminara a través del agua. «Doctor Alcocer, espere», gritó Mariana, pero su voz sonaba distante, amortiguada. Al llegar frente a la esfera flotante, Roberto extendió su mano. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie metálica, una explosión de luz cegadora envolvió todo el sitio arqueológico. Cuando la luz se disipó, Roberto se encontró en un espacio que desafiaba toda descripción. Estaba rodeado de estrellas, galaxias y nebulosas, pero también podía ver Chichén Itzá a sus pies, como si estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Una figura se materializó frente a él. Era alta, etérea, con una forma que recordaba vagamente a las representaciones de los dioses mayas, pero con un aire inequívocamente alienígena. «Bienvenido, guardián», habló la figura, su voz resonando directamente en la mente de Roberto. «Te hemos estado esperando por milenios». Roberto, superando su asombro inicial, encontró su voz. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me han elegido?». La figura inclinó su cabeza, un gesto que parecía mezclar respeto y curiosidad. «Somos los sembradores de estrellas, los que guiaron a tus ancestros hacia el conocimiento. Y tú, Roberto Alcocer, eres el culminar de una línea de guardianes que se remonta a los primeros días de la civilización maya». Imágenes inundaron la mente de Roberto. Vio a sus antepasados, científicos y exploradores a través de las edades, cada uno desempeñando un papel en la preservación y el avance del conocimiento dejado por estos seres. «El momento ha llegado», continuó la figura. «El conocimiento que hemos sembrado en tu mundo está listo para ser cosechado, pero la elección final es tuya». «¿Qué elección?», preguntó Roberto, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Puedes aceptar el conocimiento completo, elevar a tu especie a un nuevo nivel de existencia, o puedes rechazarlo, permitiendo que tu mundo siga su curso natural. Ambas opciones tienen consecuencias que ni siquiera nosotros podemos prever completamente». Roberto cerró los ojos, abrumado por la magnitud de la decisión. Pensó en todo lo que habían descubierto,
en las maravillas que este conocimiento podría traer a la humanidad, pero también pensó en los peligros, en cómo este poder podría ser mal utilizado. Abriendo los ojos, miró directamente a la figura alienígena. Antes de decidir, necesito saber una cosa. ¿Por qué eligieron a la Tierra? ¿Por qué los mayas? La figura pareció sonreír, aunque era difícil decirlo con certeza. Porque vimos en tu especie un potencial único, una capacidad para el asombro, la curiosidad y la compasión que es rara en el universo. Los mayas fueron los primeros en estar listos para recibir las semillas de este conocimiento, pero siempre supimos que llegaría el día en que toda la humanidad estaría preparada. Roberto asintió, sintiendo que una decisión se formaba en su corazón. Entiendo. Y creo que sé lo que debo hacer. Mientras se preparaba para dar su respuesta, Roberto fue consciente de que, sea cual fuera su elección, nada volvería a ser igual. El destino de la humanidad, y quizás del universo mismo, pendía de sus palabras. La figura alienígena esperaba en silencio, las estrellas y galaxias girando a su alrededor en una danza cósmica, y en ese momento, suspendido entre dos mundos, Roberto Alcocer se dispuso a tomar la decisión más importante en la historia de la humanidad. La noche había caído sobre Chichén Itzá, envolviendo las antiguas ruinas en un manto de oscuridad salpicado por el brillo de las estrellas. El doctor Roberto Alcocer, aún aturdido por su encuentro con el ser alienígena, se encontraba de vuelta en el mundo físico, rodeado por su equipo de investigación y la doctora Mariana Cortés, quienes lo miraban con una mezcla de asombro y preocupación. «Doctor Alcocer, ¿se encuentra bien?», preguntó Mariana, su voz cargada de ansiedad. «Desapareció por completo durante varios minutos. Pensamos que lo habíamos perdido». Roberto parpadeó, tratando de ajustarse a la realidad terrenal. Estoy bien», murmuró, su mente aún procesando la vastedad de lo que había experimentado. «Pero lo que he visto, lo que he aprendido, cambia todo». Antes de que pudiera elaborar, la esfera metálica que había sido el catalizador de su viaje interdimensional comenzó a pulsar con una luz azul intensa. Los símbolos en su superficie fluían y cambiaban rápidamente, como si estuviera procesando una cantidad inmensa de información. «Las coordenadas», exclamó uno de los técnicos, señalando su equipo de medición. «Están cambiando. Apuntan a una ubicación a unos kilómetros de aquí, en plena selva». Roberto se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Debemos ir allí, ahora». «Pero, doctor Alcocer», protestó Mariana, «es medianoche. La selva es peligrosa a esta hora». «No hay tiempo que perder», insistió Roberto. «Lo que vamos a encontrar allí es crucial para el futuro de la humanidad». Sin más discusión, el equipo rápidamente empacó el equipo esencial y la esfera, que ahora parecía más ligera, como si ansiara llegar a su destino. Montaron en vehículos todoterreno y se adentraron en la espesura de la selva yucateca, guiados por el pulso rítmico de la esfera y las coordenadas que cambiaban constantemente en sus dispositivos GPS. Después de una hora de viaje a través de caminos apenas visibles, llegaron a un claro en medio de la jungla. Lo que vieron allí los dejó sin aliento. Ante ellos se alzaba una estructura que desafiaba toda lógica arquitectónica maya o humana. Era una pirámide, pero no como las que habían visto antes. Sus paredes eran de un material que parecía metal y piedra a la vez, pulido hasta brillar bajo la luz de la luna. Símbolos similares a los de la esfera cubrían su superficie, pulsando suavemente con luz propia. «Dios mío», susurró Mariana, sus ojos abiertos de par en par. «Esto no puede ser obra de los antiguos mayas». Roberto asintió, acercándose a la estructura con paso decidido. «No, doctora Cortés, esto es lo que los sembradores de estrellas dejaron para nosotros, el verdadero legado que han estado protegiendo durante milenios». Al acercarse a la base de la pirámide, notaron que no había entrada visible. Sin embargo, cuando Roberto se aproximó con la esfera en sus manos, una sección de la pared comenzó a desvanecerse, revelando un pasaje iluminado por una suave luz azul. «Trata Cortés», dijo Roberto volviéndose hacia Mariana.
Quiero que venga conmigo. Los demás esperen aquí y mantengan comunicación constante. Con el corazón latiendo aceleradamente, Roberto y Mariana entraron en la estructura alienígena. El interior era aún más impresionante que el exterior. Corredores que parecían extenderse infinitamente, cubiertos de paneles holográficos que mostraban imágenes del cosmos, de la historia de la Tierra y de civilizaciones que escapaban a su comprensión. «Es como si toda la historia del universo estuviera aquí», murmuró Mariana, maravillada. Avanzaron hasta llegar a una cámara central, vasta y circular. En el centro, flotando a unos metros del suelo, había una consola de control que parecía hecha de luz sólida. Alrededor de la sala, proyecciones holográficas mostraban figuras que recordaban a los antiguos dioses mayas, pero con características claramente alienígenas. Roberto se acercó a la consola, guiado por un instinto que no comprendía completamente. Al colocar la esfera en un receptáculo que parecía diseñado específicamente para ella, toda la estructura cobró vida. Las figuras holográficas se animaron, y una voz, la misma que Roberto había escuchado en su visión, llenó la cámara. «Bienvenidos, guardianes del conocimiento. El momento de la revelación ha llegado». Ante sus ojos asombrados, se desplegó una historia cósmica. Vieron la formación de galaxias, el nacimiento y muerte de estrellas, y la lenta evolución de la vida en innumerables mundos. Vieron cómo los sembradores de estrellas, una raza antigua y benevolente, habían dedicado su existencia a nutrir y guiar a civilizaciones jóvenes a través del cosmos. «La Tierra», continuó la voz, «fue elegida como un nexo, un punto de convergencia en la red cósmica de conocimiento. Los mayas fueron los primeros en estar listos para recibir nuestras enseñanzas, pero siempre supimos que llegaría el día en que toda la humanidad estaría preparada». Roberto y Mariana observaban maravillados cómo las imágenes mostraban la interacción entre los sembradores y los antiguos mayas. Vieron la construcción de pirámides y observatorios guiados por conocimientos que iban más allá de su tiempo. Comprendieron que sitios como Chichén Itzá no eran solo centros ceremoniales, sino nodos en una red de energía global diseñada para canalizar y amplificar el conocimiento cósmico. «Pero con gran conocimiento viene gran responsabilidad», advirtió la voz. «Lo que están a punto de recibir tiene el poder de elevar a su especie a nuevas alturas de comprensión y capacidad, pero también, si se usa incorrectamente, podría llevar a su destrucción». Roberto dio un paso adelante, sintiendo el peso de la decisión que había tomado en su visión. «Estamos listos», dijo con voz firme. «La humanidad ha esperado este momento durante milenios». La consola de luz comenzó a brillar con mayor intensidad, y streams de información pura comenzaron a fluir hacia ellos. Roberto y Mariana sintieron como si sus mentes se expandieran, llenándose de conocimientos sobre física cuántica, viajes interdimensionales, manipulación de energía a nivel cósmico y secretos del universo que ni siquiera habían imaginado. Pero con el conocimiento también llegaron visiones de responsabilidad. Vieron futuros potenciales, la Tierra transformada en un paraíso de paz y entendimiento, pero también escenarios donde este poder era mal utilizado, llevando a conflictos y destrucción a escala galáctica. Cuando el flujo de información finalmente cesó, Roberto y Mariana se encontraron de rodillas, jadeando, sus mentes luchando por procesar todo lo que habían recibido. «Doctor Alcocer», susurró Mariana, su voz temblorosa, «¿qué hacemos ahora? Este conocimiento es demasiado grande, demasiado peligroso para ser revelado al mundo sin más». Roberto asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que ahora poseían. «Tiene razón, doctora Cortés. No podemos simplemente anunciar esto al mundo. Debemos ser cautelosos, selectivos, usar este conocimiento para guiar a la humanidad gradualmente hacia un futuro mejor». Se puso de pie, ayudando a Mariana a levantarse. «Somos los nuevos guardianes», dijo con determinación. «Nuestro deber es proteger este conocimiento y usarlo sabiamente para el beneficio de toda la humanidad». Mientras se preparaban para salir de la estructura alienígena, llevando consigo la esfera y el peso del conocimiento cósmico, Roberto
no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor ante lo que el futuro depararía. Las estrellas brillaban con una claridad inusual cuando emergieron de la pirámide, como si el universo mismo estuviera reconociendo el momento trascendental que acababa de ocurrir. Roberto miró a Mariana, luego a su equipo que esperaba ansiosamente, y finalmente al cielo estrellado. «El viaje apenas comienza», murmuró para sí mismo, consciente de que con cada paso que dieran a partir de ese momento, estarían moldeando el destino no solo de la Tierra, sino posiblemente de toda la galaxia. El amanecer teñía el cielo de Yucatán, con tonos dorados y rosados, cuando el doctor Roberto Alcocer y la doctora Mariana Cortés emergieron de la pirámide alienígena. Sus mentes, saturadas de conocimiento cósmico, luchaban por procesar la magnitud de lo que habían descubierto. El resto del equipo los esperaba con una mezcla de ansiedad y curiosidad, sus rostros pálidos por la noche de vigilia. «Doctor Alcocer, doctora Cortés, ¿qué sucedió allí dentro?», preguntó uno de los asistentes, su voz temblorosa de emoción y temor. Roberto intercambió una mirada con Mariana, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente habló. «Lo que hemos descubierto cambia todo, pero debemos proceder con extrema cautela». Mariana asintió, añadiendo: «Necesitamos regresar a la base. Hay mucho que discutir y planificar». El viaje de regreso a Chichén Itzá se realizó en un silencio cargado de tensión. La esfera alienígena, ahora inerte pero aún pulsando con un tenue resplandor azul, reposaba en el regazo de Roberto. Su mente repasaba la avalancha de información que había recibido, tratando de darle sentido, y más importante aún, de decidir qué hacer con ella. Una vez en la base improvisada cerca de las ruinas, Roberto reunió a todo el equipo en la tienda principal. Los rostros que lo rodeaban mostraban una mezcla de expectación y preocupación. «Lo que estoy a punto de revelarles», comenzó Roberto, su voz grave y medida, «debe permanecer en absoluto secreto. Las implicaciones de este descubrimiento son monumentales». Durante la siguiente hora, Roberto y Mariana compartieron una versión editada de lo que habían aprendido. Hablaron de los sembradores de estrellas, de cómo habían guiado a la civilización maya y dejado un legado de conocimiento oculto. Explicaron la red de energía global y cómo sitios como Chichén Itzá formaban parte de un sistema mayor diseñado para canalizar y amplificar el conocimiento cósmico. «Pero hay más», dijo Roberto, su mirada recorriendo los rostros asombrados de su equipo. «La pirámide alienígena que descubrimos contiene una máquina capaz de registrar y transmitir información más allá de nuestro planeta». Mariana tomó la palabra. «Es una especie de biblioteca cósmica, un nexo de conocimiento que conecta a la Tierra con el resto del universo». El silencio que siguió fue roto por el doctor Hernández, un astrofísico del equipo. «¿Están diciendo que tenemos acceso a conocimiento alienígena? ¿A tecnología que podría revolucionar todo lo que sabemos?». Roberto asintió lentamente. «Sí, pero es más complicado que eso. Este conocimiento es vasto, poderoso y, en las manos equivocadas, potencialmente peligroso». «¿Qué sugiere que hagamos, doctor Alcocer?», preguntó otro miembro del equipo. Roberto se puso de pie, su figura proyectando una sombra larga en la tienda iluminada. «Por ahora, nada, absolutamente nada». Un murmullo de sorpresa y confusión recorrió el grupo. Mariana, comprendiendo la decisión de Roberto, se unió a él. «Lo que el doctor Alcocer quiere decir es que necesitamos tiempo para entender completamente lo que hemos descubierto y para decidir cómo proceder de la manera más responsable posible». Roberto asintió, agradecido por el apoyo. «Exactamente. Lo que hemos aprendido podría elevar a la humanidad a alturas inimaginables, pero también podría llevarnos a la destrucción si no se maneja con extremo cuidado». El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad contenida. El equipo trabajó diligentemente para desmantelar el campamento y asegurar todos los datos y equipos. La esfera alienígena fue cuidadosamente empaquetada en un contenedor especial,
diseñado para bloquear cualquier emisión de energía. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Roberto se encontró solo en la cima de la pirámide de Kukulcán. Sus ojos recorrían el horizonte, pero su mente estaba muy lejos, contemplando las estrellas que aún no eran visibles. «Pensé que lo encontraría aquí», dijo la voz de Mariana detrás de él. Se giró para verla subir los últimos escalones. «Doctora Cortés», saludó con una sonrisa cansada. «¿Viene a disfrutar de la vista o a cuestionar mi decisión?» Mariana se paró junto a él, sus ojos también fijos en el horizonte. «Ninguna de las dos. Vengo a ofrecerle mi apoyo y a compartir mis preocupaciones». Roberto asintió, apreciando la honestidad de su colega. «Dígame, ¿qué le preocupa?» «Todo», respondió ella con un suspiro. «El conocimiento que hemos adquirido es abrumador. Tecnologías que podrían acabar con el hambre y las enfermedades, resolver la crisis energética, permitirnos viajar a las estrellas. Pero también vimos los peligros, ¿no es así? El potencial de destrucción si este poder cae en las manos equivocadas». «Sí», murmuró Roberto. «Lo vi todo. Futuros donde la Tierra se convertía en un paraíso y otros donde... Bueno, prefiero no pensar en esos». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su responsabilidad palpable entre ellos. «¿Cree que hicimos lo correcto?», preguntó finalmente Mariana. «¿Al no revelar todo al mundo?». Roberto se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la determinación y el conflicto interno que sentía. «Creo que hicimos lo único que podíamos hacer. El mundo no está listo para todo esto, Mariana. No aún. Necesitamos tiempo para entender, para planificar, para asegurarnos de que este conocimiento se use para el beneficio de toda la humanidad y no solo de unos pocos». Mariana asintió lentamente. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué nos da el derecho de decidir por toda la humanidad?». «No lo sé», admitió Roberto, «pero alguien tiene que hacerlo. Los sembradores de estrellas nos eligieron, nos confiaron este conocimiento. Ahora depende de nosotros usarlo sabiamente». Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y oro, Roberto y Mariana permanecieron en silencio, contemplando el futuro incierto que se extendía ante ellos. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó finalmente Mariana. Roberto sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, no más grande que un teléfono móvil. Era de un material que parecía cambiar de color bajo la luz del atardecer. «Esto», dijo, «es una interfaz que creé usando el conocimiento de la máquina alienígena. Nos permitirá acceder a la información de forma segura y controlada». Mariana lo miró con asombro. «¿Cuándo?» «Anoche», respondió Roberto. «No pude dormir. Hay tanto que podemos hacer, Mariana, tantas formas de ayudar a la humanidad sin revelar la verdad completa, al menos no todavía». «Un enfoque gradual», murmuró Mariana comprendiendo. «Introducir avances poco a poco, guiar a la humanidad hacia un futuro mejor sin abrumarla». Roberto asintió. «Exactamente. Seremos los guardianes de este conocimiento, usándolo con cuidado y sabiduría. Y tal vez, algún día, cuando el mundo esté listo, podremos revelar la verdad completa». Mientras las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo crepuscular, Roberto y Mariana sellaron su pacto con una mirada de entendimiento mutuo. El peso de su responsabilidad era enorme, pero también lo era el potencial para el bien que ahora tenían en sus manos. «Por la humanidad», dijo Roberto extendiendo su mano. «Por el futuro», respondió Mariana estrechándola. Y así, en la cima de una antigua pirámide maya, bajo un cielo que ahora sabían lleno de misterios y posibilidades, dos científicos se convirtieron en los guardianes de un secreto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El sol de la tarde se derramaba sobre la Ciudad de México, bañando los edificios modernos y las antiguas estructuras coloniales con un resplandor dorado. En su oficina en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Roberto Alcocer contemplaba la urbe bulliciosa desde su ventana, su mente muy lejos de la escena cotidiana que se desarrollaba ante sus ojos. Habían pasado 6 meses desde los eventos en Chichén Itzá, 6 meses de secretos,
investigaciones clandestinas y decisiones que pesaban sobre su conciencia como una losa de piedra. La esfera alienígena, ahora oculta en una bóveda de seguridad en las profundidades del campus, seguía siendo un misterio que lo atormentaba día y noche. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. «Adelante», dijo, girándose para ver entrar a la doctora Mariana Cortés. «Doctor Alcócer», saludó ella, su rostro mostrando signos de cansancio y preocupación. «Tenemos que hablar». Roberto asintió, gestuando hacia la silla frente a su escritorio. «Por supuesto, doctora Cortés. ¿Qué sucede?» Mariana tomó asiento, sus manos jugueteando nerviosamente con una carpeta que llevaba. «He estado analizando los datos que extrajimos de la máquina alienígena. Los avances que podríamos lograr son simplemente asombrosos». Roberto se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Qué ha descubierto?» «Curas para enfermedades que creíamos incurables, soluciones para la crisis energética global, métodos para revertir el cambio climático». Mariana hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y temor. «Roberto, tenemos en nuestras manos el poder de transformar el mundo». El uso de su nombre de pila no pasó desapercibido para Roberto. En los últimos meses, su relación con Mariana se había profundizado, forjada en el fuego de su secreto compartido. «Lo sé», respondió suavemente, «y es precisamente por eso que debemos ser extremadamente cautelosos». Mariana asintió, pero la frustración era evidente en su voz. «¿Pero hasta cuándo? Cada día que pasa, gente muere de enfermedades que podríamos curar. El planeta sufre daños que podríamos revertir. ¿Tenemos el derecho de retener esta información?». Roberto se levantó caminando hacia la ventana una vez más. La ciudad se extendía ante él, ajena al conocimiento que podría cambiarla para siempre. «No es tan simple, Mariana. El conocimiento que poseemos no solo es poder, es peligro. Imagina qué pasaría si cayera en las manos equivocadas». «Pero no podemos guardarlo para siempre», arguyó Mariana. «En algún momento tendremos que confiar en la humanidad». Roberto se giró para mirarla, sus ojos reflejando el peso de su responsabilidad. «Tienes razón, pero ese momento no es ahora. Necesitamos un plan, una forma de introducir este conocimiento gradualmente, de manera que el mundo pueda adaptarse sin caer en el caos». Mariana se puso de pie acercándose a él. «¿Y si ya tengo ese plan?». Roberto arqueó una ceja intrigado. «Te escucho». Durante la siguiente hora, Mariana expuso su propuesta. Una serie de descubrimientos científicos cuidadosamente orquestados, espaciados a lo largo de varios años. Avances en medicina, energía limpia, tecnología de comunicaciones, cada uno diseñado para empujar a la humanidad hacia adelante sin revelar la verdadera fuente del conocimiento. «Es brillante», admitió Roberto cuando ella terminó, «pero también peligroso. Si alguien descubre lo que estamos haciendo». «Lo sé», interrumpió Mariana, «pero ¿qué alternativa tenemos? ¿Guardar silencio y dejar que el mundo siga su curso, sabiendo que podríamos hacer tanto bien?». Roberto se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la decisión que debían tomar. «Necesito pensar en esto, Mariana. Dame hasta mañana». Ella asintió, comprendiendo. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Roberto», dijo suavemente, «sea cual sea tu decisión, estoy contigo». Esa noche, Roberto no pudo dormir. Su mente daba vueltas, repasando cada posible escenario, cada potencial consecuencia de sus acciones. Cerca del amanecer, tomó una decisión. A la mañana siguiente, se reunió con Mariana en el laboratorio subterráneo donde guardaban la esfera alienígena. El objeto brillaba suavemente en la penumbra, como si supiera que su destino estaba a punto de ser decidido. «He tomado una decisión», anunció Roberto, su voz firme pero cargada de emoción. «Vamos a proceder con tu plan, Mariana, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó ella, sus ojos brillando con anticipación. «Destruiremos la esfera y la máquina alienígena». Mariana retrocedió sorprendida. «¿Pero por qué? Son nuestra única conexión directa con el conocimiento de los sembradores de estrellas». Roberto asintió gravemente. «Exactamente.
y son demasiado peligrosas para seguir existiendo. Hemos extraído suficiente información para implementar tu plan. Tener estos artefactos intactos solo aumenta el riesgo de que alguien más descubra la verdad antes de que el mundo esté listo. Mariana guardó silencio por un momento procesando la propuesta. Finalmente, asintió. Tienes razón, es lo más seguro. Con un nudo en la garganta, Roberto activó el protocolo de destrucción que habían diseñado para este propósito. La esfera comenzó a brillar intensamente, su superficie ondulando como si estuviera viva. En cuestión de segundos, se desintegró en una nube de partículas luminosas que se desvanecieron en el aire. «Está hecho», murmuró Roberto, sintiendo una mezcla de alivio y pesar. Mariana tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Y ahora qué?». Roberto la miró, una determinación renovada en sus ojos. «Ahora comenzamos a cambiar el mundo poco a poco, sin que nadie sepa la verdad completa». En los años que siguieron, el mundo fue testigo de una serie de avances científicos y tecnológicos asombrosos. Enfermedades antes incurables comenzaron a ser tratadas con éxito, nuevas formas de energía limpia revolucionaron la industria, y la humanidad dio sus primeros pasos tentativos hacia las estrellas. Roberto y Mariana observaban desde las sombras, guiando silenciosamente el progreso de la humanidad. Su secreto pesaba sobre ellos, pero la visión de un mundo mejor les daba fuerzas para continuar. Una noche, años después, Roberto se encontraba en el balcón de su apartamento, contemplando el cielo estrellado. Mariana se unió a él, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó ella suavemente. Roberto se giró para mirarla, una sonrisa triste en sus labios. «No lo sé, Mariana, pero hicimos lo que creímos mejor para la humanidad. Quizás algún día el mundo esté listo para conocer toda la verdad». Mientras observaban las estrellas, ambos pensaron en la carta cifrada que habían preparado, oculta en un lugar seguro, esperando ser descubierta por las generaciones futuras. Una carta que revelaba la verdad sobre los sembradores de estrellas, sobre el conocimiento alienígena y sobre las decisiones que habían tomado. La esfera alienígena ya no existía, su pulso silenciado para siempre, pero su legado vivía en cada avance, en cada descubrimiento que empujaba a la humanidad hacia un futuro más brillante. Y así, bajo el manto de estrellas que una vez habían parecido tan lejanas y misteriosas, Roberto y Mariana sellaron su pacto de silencio con un beso, guardianes de un secreto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Si eres fanático de las historias que hacen que tu corazón se acelere y tu mente no pare de trabajar, este es el canal perfecto para ti. Suscríbete ahora y sumérgete en narrativas llenas de suspenso, giros inesperados y finales sorprendentes.